Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí continuamos con las lecturas del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb Uspensky acerca del cuarto camino. Nos quedamos en la página 166, nota sobre las emociones negativas. Hablaremos esta noche del trabajo. Hablaremos de lo que significa el trabajo sobre sí en relación con las emociones negativas. El trabajo dice, tiene derecho a no ser negativo. Repito, amigos, tiene derecho a no ser negativo. Observen que el trabajo no dice, no tiene derecho a ser negativo. Una de las señales por las cuales se puede distinguir entre una enseñanza falsa y una enseñanza verdadera es que la enseñanza falsa insiste en que se haga algo que no se puede hacer o lo establece como una regla. Es la señal de una falsa enseñanza. Por ejemplo, obligarle a prometer algo o a jurarlo o a hacer un voto de silencio y así sucesivamente. Un hombre común, no puede cumplir una promesa en todas las circunstancias porque no es una persona, sino varias personas. Una persona, un yo en él, puede prometer o hasta atarse por un juramento, pero otros yoes en él no querrán reconocerlo. Suponer que un hombre puede prometer algo es suponer que ya es uno, una unidad, es decir, un hombre que solo tiene un yo real, permanente, que lo controla, y así una sola voluntad. Pero un hombre tiene muchos yoes y muchas voluntades diferentes. Supongamos que el trabajo establezca una regla de este tenor. No debe ser negativo. Debe jurar que no ha de ser nunca negativo. Si no cumple esta promesa, tendrá que abandonar el trabajo. Si el trabajo dijera esto, significaría que da por sentado lo que el hombre puede hacer. Pero el trabajo dice lo que el hombre no puede hacer. Y esto es preciso percibirlo por medio de la observación de sí. Si sigue imaginando que puede hacer, si sigue pensando que siempre recuerda y cumple su propósito, entonces no habrá lugar en usted para el trabajo y el trabajo no podrá ayudarlo. No sentirá su desamparo interior. Si empieza a sentir su desamparo interior de un modo correcto, sentirá la necesidad del trabajo para que lo ayude. ¿Cómo puede ayudarlo el trabajo? Solo puede ayudarlo si comienza por obedecerlo. Sentir la necesidad del trabajo es sentir que necesita algo para que le sirva de guía. Si deja que alguien lo guíe, es menester que lo obedezca. Es preciso que trate de obedecer al trabajo. Desde luego, si no entiende nada, no puede obedecer al trabajo. De modo que es preciso pensar en lo que el trabajo enseña para que se grabe claramente en su mente. Es preciso que piense por sí mismo, con sus pensamientos más genuinos y personales, en lo que este trabajo siempre le está diciendo. Si ha pensado de esta manera profunda, íntima, personal, verá que el trabajo le dice más acerca de lo que no hay que hacer que acerca de lo que hay que hacer. Ahora bien, la gente muchas veces pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ese lado, el trabajo solo dice dos cosas definidas. Recuérdese a sí mismo. Obsérvese a sí mismo. Esto es lo que debe tratar de hacer. Pero por otro lado, el trabajo dice muchas cosas sobre lo que no debe hacer. Dice, por ejemplo, que debe tratar de luchar contra la identificación. ¿Sí? Luchar contra la mecanicidad. Luchar contra la charla mecánica y equivocada, contra toda clase de consideración interior,
contra toda clase de justificación de sí, contra las diferentes imágenes de sí mismo, las formas especiales de imaginación, la antipatía mecánica, contra todas las variedades de compasión de sí y estimación de sí, los celos, los odios, con la vanidad, la falsedad interior, la mentira, el engreimiento de sí, las actitudes, los prejuicios, etc. Y habla expresamente de luchar contra emociones negativas en su conjunto. A veces se encuentra en el trabajo una persona ansiosa y deseosa de saber qué hacer. Por regla general, la gente que hace esta pregunta solo presta atención exterior y no interior. Como saben, el trabajo empieza con la atención interior. La observación de sí es atención interior. Una persona debe empezar a ver por sí misma a qué se asemeja y qué es lo que sucede en ella. Por ejemplo, es preciso que vea por medio de la atención interna sus propias emociones negativas, en lugar de ver solo a las demás personas por medio de la atención exterior. Es preciso que vea qué significa identificarse con sus emociones negativas y qué significa no identificarse con ellas. Una vez que lo ve, ya logró la clave para entender el aspecto práctico del trabajo. Las primeras etapas del trabajo se llaman a veces limpieza de la máquina. Una persona que constantemente dice, ¿qué debería hacer?, después de haber oído la enseñanza práctica del trabajo una y otra vez, se asemeja al hombre que tiene un jardín lleno de cizaña y dice ansiosamente, ¿qué debería plantar en este jardín? ¿Qué plantas podrían crecer en él? Lo primero que tiene que hacer es limpiar el jardín. Por eso, el trabajo hace hincapié en lo que no hay que hacer, es decir, en aquello que es preciso detener, en aquello a lo cual no se debe ceder, en lo que debe impedirse, en lo que no debe alimentarse más, en lo que debe limpiarse en la máquina humana. Porque entre nosotros no hay nadie que tenga lindas y nuevas máquinas cuando entra en este trabajo, sino máquinas oxidadas, sucias, que necesitan una limpieza diaria y, por ciento, una limpieza radical al comienzo. Y una de las mayores formas de suciedad son las emociones negativas y el habitual abandono a ellas. La mayor suciedad en el hombre es la emoción negativa. Una persona habitualmente negativa es una persona sucia en el sentido del trabajo. Una persona que siempre piensa cosas desagradables de los demás, que dice cosas desagradables, que no simpatiza con nadie, que tiene envidia, que siempre tiene algún motivo de queja o alguna forma de compasión de sí, que siempre siente que no se la trata con justicia. Tal persona tiene la mente sucia en el más verdadero y práctico de los sentidos, porque todas esas cosas son formas de emoción negativa y todas las emociones negativas son sucias. Ahora bien, el trabajo dice que tiene derecho a no ser negativo. Como se lo señaló antes, no dice que no se tiene derecho a ser negativo. Si se examina la diferencia, se verá cuán grande es. Sentir que se tiene derecho a no ser negativo significa que se está bien encaminado hacia el verdadero trabajo sobre sí en relación con los estados negativos. Ser capaz de sentirlo atrae la fuerza que lo ayuda. Mantenerse erguido, por así decir, en sí mismo, en medio de todo el desorden de negatividad, y sentir y saber que no es necesario echarse en este desorden. Decir esta frase de un modo correcto a sí mismo, experimentar el significado de las palabras tengo derecho a no ser negativo.
es en realidad una forma de recuerdo de sí, de sentir un indicio del verdadero yo, que lo levanta a uno por encima del nivel de sus yoes negativos que todo el tiempo le repiten que tiene todo el derecho a ser negativo. Parte 2. Todos ustedes han oído hablar de los niveles, pero algunos no han comprendido quizá que sí qué significa un nivel superior en el sentido práctico. ¿Cuál es el nivel inferior y cuál es el nivel superior en uno mismo? El trabajo nos va a hacer vivir en el nivel superior de nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que usted empiece a considerarse internamente. Empieza por echar cuentas, calculando lo que los otros le deben, pensando que lo tratan mal, preocupándose por lo que los otros piensen de usted, etc. Esta es una actividad del nivel inferior de sí mismo, es decir, no puede vivir en el mejor nivel de sí mismo si se abandona todo el tiempo a la consideración interior. Ahora bien, supongamos que empiece a no gustar del sabor interior de la consideración. Entonces, cuando la consideración interior empieza en usted, se da cuenta de ello y se siente incómodo. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a experimentar a qué se asemeja un nivel superior. Se siente incómodo por razones de contraste. Ha visto algo mejor. Ya está en una posición que le permite hacer una elección interior. O, en otro momento, si está en un estado negativo, está en un nivel superior o inferior de sí mismo. Está en un nivel inferior y no será capaz de saborear lo que es un nivel superior mientras siga abandonándose sin control alguno a sus estados negativos. Si comienza a interesarse por sus mejores estados y lo que los daña, empezará a trabajar prácticamente sobre sí mismo. Los estados mejores pertenecen a niveles superiores de sí mismo. Están en usted, en diferentes niveles. Puede vivir en el subsuelo o más alto. Pero es preciso que vea todo esto por sí mismo y llegue a conocer dónde está en sí mismo. Pregúntese, ¿dónde estoy yo? ¿Qué pensamiento y emociones lo acompañan? ¿Qué estados de ánimo? ¿Qué yoes? Es preciso aprender no solo con quién vivir en uno mismo, sino dónde vivir en uno mismo. Una nota más. Al ocuparse de un estado negativo, contemple el yo en usted y no la persona con quien usted es negativo. La verdadera causa del estado negativo es el yo que está hablando en usted y a usted y a quien usted está escuchando. Si permite que este yo siga hablando y le presta atención, se volverá cada vez más negativo. Su solo fin es hacerlo. A usted negativo. Su solo fin del yo es hacerlo a usted negativo y absorber tanta de su fuerza como le sea posible. Todo yo negativo tiene un solo propósito: apoderarse de usted y alimentarse de usted y fortalecerse a sí mismo a expensa suya. La verdadera causa de los estados negativos está en usted, en los yoes negativos que solo viven persuadiéndolo con sus verdades a medias y mentiras para dormirlo y estropearle la vida. Todos los yoes negativos solo desean destruirlo, arruinar su vida. Este es un muy buen ejercicio para practicar. Pues yo creo que todo está perfectamente bien dicho, amigos, perfectamente bien explicado. Pues sí, son las emociones negativas, amigos, son las emociones negativas, los yoes negativos, lo que hay que ir depurando, para ascender a otro nivel dentro de nosotros mismos. Y en cuanto lo empecemos a percibir, ya no nos va a gustar. Ya no nos va a gustar estar en un estado más bajo, en un estado de crítica, en un estado de consideración interior, pobrecito de mí, nadie me quiere, qué mal me ha ido, en la consideración interior. Detener y decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Por eso me estoy sintiendo mal. Y no lo voy a permitir.
y subir y subir y subir. Y subir de una manera consciente y subir de una manera con la lucha, que es muy interesante, amigos. Se vuelve muy interesante cada instante de tu vida porque va a haber el encontronazo con la situación o con la palabra de la persona o con el evento exterior. Entonces necesita uno ver cómo estás reaccionando interiormente para poder luchar un poquito interiormente, tratar un poquito de cambiarlo. A veces nos va a jalar, muchas veces nos va a jalar porque es lo mecánico, es lo que tenemos ahí. Años y años y años desde pequeñitos, fíjate, que estamos imitando a nuestros papás, a la sociedad, a los videos, a la televisión, a la violencia. Pero si nos percatamos poquito a poquito, cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a ser más fuerte. Y cuando nosotros sintamos esa fuerza, nos va a generar una confianza, una confianza. Pero aunque no lo sintamos de primer instante, hay que tener esa confianza. Por lo menos hay que tener la visualización hermosa de que vamos a ascender dentro de nosotros, de que vamos a depurar dentro de nosotros, de que vamos a tener más luz, más energía positiva, buena, auténtica, pura, dentro de nosotros. Nada más. Interior, que es lo más importante, amigos, que es lo más valioso. Nuestro interior, nuestra mente, nuestros estados psicológicos. Gracias, amigos, nos vemos en una próxima ocasión.